RCR, la red que comunica y une al Perú. Y a esta hora ya tenemos contacto y le agradecemos infinitamente esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional, a don Alberto Moreno. Él es presidente del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y tiene la amabilidad de acceder a esta comunicación, aceptar este contacto con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Alberto, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, y en primer lugar un feliz 2021. Buenos días, gracias por la invitación, estamos a su disposición, mi querido amigo José Hernández. Me gustaría en primer lugar entrar con un análisis de cómo está usted percibiendo, cuál es la percepción que tiene en estos momentos del panorama político, ¿no? Que además está sumado, ¿no?, a una crisis sanitaria, a una crisis de salud, ¿no? Ayer incluso la propia ministra ya dio a conocer que en el Perú hay una nueva variable del COVID-19. Ello va acompañado de una profunda crisis económica y una ruptura política sin precedentes en el país, ¿no? ¿Cómo está usted analizando la situación actual en el país? Bueno, lo que tenemos en el fondo es, como usted ha hablado, una palabra clave, crisis. ¿Es una crisis de qué? De un modelo que se impuso a principios de los 90 del siglo pasado, que se dijo que iba a permitir el desarrollo del país, iba a posibilitar el crecimiento permanente, iba a resolver el problema, reducir por lo menos considerablemente la pobreza en el Perú. Todo eso está demostrando que no ha funcionado como tal. En la base de esa crisis está el sistema que se organiza, que es el Estado. Es el Estado que se organiza con la Constitución del 93, hecha exprofesamente para darle sustento a este modelo de economía. Porque no había razón de cambiar tan radicalmente en muchos aspectos de la Constitución del 79. Habían pasado apenas 14 años. Y sin embargo requerían una nueva Constitución. Esa Constitución no está funcionando porque el Estado que esa Constitución definió es un Estado mínimo. Fue la visión de querer que el mercado por sí regulaba todo, ordenaba todo. Había que permitir que el mercado sea el factor ordenador. Y se redujo la función del Estado. Todo eso está en crisis hoy. Pero esta crisis es parte de una crisis global. No podemos separar los problemas del Perú de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en América Latina, porque el mundo de hoy está interrelacionado. Y si usted observa, la política en el mundo también está en una etapa de crisis profunda. Mira cómo está Estados Unidos. No es el problema de la locura del señor Trump solamente. Es la etapa de una potencia que entra en decadencia, que puede ser prolongada, que puede ser que mantenga Estados Unidos un poder considerable a futuro, pero está en crisis. Está en crisis la misma democracia, el ordenamiento democrático en ese país, basado en la permanencia de dos partidos políticos como ejes de la estabilidad de esa nación. Si miramos Europa también, entonces es un problema global. Y la crisis sanitaria no expresa más que esa situación de globalidad que nos caracteriza. Un problema que surge en un país puede extenderse rápidamente a escala global y tener consecuencias globales, como está ocurriendo ahora. Esto nos obliga a repensar qué debemos hacer con este país de acá a futuro, porque no se pueden resolver los problemas de una sociedad en crisis con las características que tenemos pensando en el próximo gobierno. Creer que se va a hacer en 5 años. Esto, si se quiere ordenar, si se quiere salir de una crisis tan profunda como tenemos, lo primero que tenemos que pensar es qué proyecto de país queremos construir. Y eso es lo que está ausente. No hay debate sobre este problema, sino lo que nos interesa es la cuestión inmediata, la coyuntura, la candidatura. Partidos políticos, dígame usted, en el Perú, ¿existen realmente como existieron, por ejemplo, el Partido Aprista o Acción Popular? Con estructura, con organización, ¿dónde se forman los líderes? ¿Dónde construyes tú una dirigencia que tiene una visión de país, que tiene un mínimo de disciplina, un mínimo de acción coordinada?
El Congreso que tenemos es una demostración de ello, de la improvisación. Se ha destruido los partidos políticos. Hay que reconstruir de una manera nueva, seguramente de acuerdo con las condiciones actuales. El mundo está cambiando también en ese aspecto. La tecnología está modificando muchas cosas. Estamos rezagados en todo esto y estos grandes temas no se están discutiendo. Estamos viendo solamente lo inmediato. Mire usted, de acá a abril, ¿van a recomponerse los partidos? La mayoría de los candidatos no son candidaturas que están basadas en estructuras que no tienen ninguna solidez. Pero no es problema solamente de voluntad, de querer hacer las cosas, sino qué visión tenemos de país que hay que construir y lograr un consenso mayoritario posible. Ahora, don Alberto, usted ha tocado dos temas que me gustaría enfatizarlos, ¿no? Estamos viviendo una crisis de democracia global, ¿no? Ha tocado como ejemplo el caso estadounidense, pero se puede irradiar en otras latitudes, Europa, América Latina, ¿no? Y también la segunda pregunta que usted se plantea, ¿qué queremos como país, ¿no? Pero acaba usted de mencionar un hecho que no puede quedar al margen, ¿no? Las estructuras políticas no existen en el país, los partidos no existen y por lo tanto los liderazgos que surgen o los caudillismos que surgen son simple y llanamente caudillismo de última hora, ¿no? Estamos viendo cómo el independentismo ha generado una suerte de corriente en los últimos años en el Perú y ha dominado la esfera política. La gran pregunta es, estamos a poco menos de 4 meses de las elecciones del 2021 y ese panorama o ese mosaico lo podemos ver tanto en la derecha, en el centro, como en la izquierda, ¿o me equivoco? No es global, por esa visión. Creo que tenemos una cultura que se ha construido a lo largo de no solamente de la República, de más atrás, una visión de coyuntura. La percepción de la política es del corto plazo. Y esa visión, esa manera de ver la política, no nos permite, por ejemplo, sumar, construir unidades más o menos consistentes. Lo que prevalece es la aspiración a lo inmediato, la candidatura por la candidatura misma. Las propuestas que se organizan son de último momento, no son reflexionadas. Por eso estamos en una situación compleja y hay que entender esa complejidad y entender que el próximo gobierno, con todo aún el que tuviera las mejores intenciones, la mejor voluntad, va a ser un gobierno débil. No va a superarse la debilidad que tenemos, la fragmentación que tenemos ahora. ¿Qué tenemos que hacer en esas circunstancias? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es la agenda inmediata? ¿No? Entender que tenemos esa dificultad y buscar consensos. Entender que si no sumamos voluntades, no para un programa máximo que uno quisiera, sino un programa básico, y trabajar en serio por una propuesta, no vamos a poder avanzar. Y el próximo gobierno va a tener los problemas que tiene el actual. Cuando usted habla de entender los problemas, buscar los consensos, significa que aquí tienen que participar todas las opciones políticas, centro, derecha e izquierda. No todas, los que tienen una proximidad. La Bien. derecha neoliberal tendrá su propio proyecto, que es este proyecto en crisis. Esto ya no funciona, esto ya no marcha. Pueden cambiar lo que quieran, pero no salimos de esta crisis definitivamente, no salimos. Entonces hay que buscar otra opción que tenga la primera cuestión, el Estado. Recuperar un papel dirigente al Estado. Un Estado que se plantea qué hace frente a un mundo que está cambiando radicalmente en todos los aspectos. Que rompa paso a paso la dependencia de las materias primas. Mientras estemos subordinados a la creencia de que el futuro de este país depende de las materias primas, no tenemos salida. Que entienda que hay que construir una democracia participativa, donde la sociedad participe, que no se limite al voto, y para eso se organice, que le preste una atención fundamental a la educación, porque la educación es la que forma a las generaciones que vienen. La generación, el futuro que viene va a ser de la forma como educaste a las nuevas generaciones. En suma, una propuesta de 6 o 7 puntos que se puedan resolver para encarar este problema de la crisis que viene, la desocupación que está creciendo, la pobreza que está creciendo, la inseguridad que está creciendo. Pero esto pasa por el cambio de una constitución, todo lo que usted ha enumerado. A mi juicio es indispensable. Con esta constitución es inviable los cambios que se requieren.
Si tú quieres cambiar alguna cosa, esta constitución es el bloqueo para ese cambio. Esta constitución es la que no funciona, se ha agotado, no resuelve, no permite resolver los grandes problemas del país. Es la que fragmenta a la sociedad, es la que facilita la fracturación de los partidos políticos. El otro escenario que se plantea es, usted señala, una mayor presencia del Estado como tal, ¿no? Hay países que han logrado una mayor presencia, pero sin perder justamente esa sintonía con las grandes inversiones o con la inversión privada. ¿Es posible hacer eso? El Perú requiere inversión, la acumulación que tenemos es insuficiente. El problema no está en que haya inversión. El problema es inversión dentro de qué estrategia de desarrollo. Inversión para qué país que quiero construir. No es simplemente inversión, explote usted los recursos mineros que tenemos y punto. ¿Para qué quiero eso? Y cómo, si tengo posibilidades de crecimiento sobre la base de las materias primas, básicamente como ocurre en América Latina también, es cómo ese momento favorable lo aprovecho en función de un proyecto a largo plazo. Ya le dije, no se puede resolver los problemas de un país como el nuestro en 5 años. Requerimos continuidad, requerimos proyección y visión estratégica que no la tenemos. Aquí la visión es de corto plazo, repito, y esa visión de la política de corto plazo imposibilita construir nada que sea sólido ni duradero. Ahora, usted plantea la necesidad justamente de ir construyendo espacios donde se pueda ir construyendo partidos políticos, instituciones sólidas, ¿no? Pero nos falta representatividad en estos momentos, liderazgo, ¿no? Porque tal como usted lo acaba de señalar, ¿no? Y estamos viendo en estas elecciones, ¿no? Hay una suerte de advenedizos que ingresan, tienen una determinada participación en los partidos políticos, ¿no? Cotizan los partidos políticos, ¿no? Ingresan a los partidos políticos, ¿no? Y simplemente, alguien me decía ayer, lo alquilan para una temporada electoral, ¿no? Eso es lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos una sociedad o cómo buscamos interlocutores si no tienen una presencia partidaria o no tienen un liderazgo? El gran problema es eso, construir un liderazgo que piense de otra manera. Un liderazgo, entre comillas, que piense como estamos pensando, solamente en el corto plazo, solamente en cómo adquiero, cómo llego al gobierno, no nos va a resolver el asunto. Entonces, que se discute, ¿qué discusión tenemos sobre los grandes temas del país? No se quiere discutir los grandes temas del país. Mire usted, si usted quiere gobernar bien, una primera condición que tiene que lograr es estabilidad. Si no hay estabilidad, va a tener conflictos, y en el conflicto no se construye nada. Estabilidad. Y estabilidad es confianza. Y lo que tenemos es un electorado mayoritariamente desconfiado de la política y de los partidos políticos. ¿Cómo recuperar la confianza ciudadana? La confianza de que la política en sí no es mala. Es mala la política de quienes la hacen mala. Esa confianza es que lo que está faltando hoy resolver. Darle confianza a la gente, demostrarle que sí es posible cambiar y demostrar en los hechos. Pero para eso se requiere madurez. Para eso se requiere tener una visión distinta a la improvisación que hoy tenemos. Aquí hemos llegado a una situación en que los partidos políticos se alquilan. Eso es degradante, eso es absolutamente antidemocrático. Pero eso está institucionalizado. La democracia no es solamente el deseo de la democracia, es que la gente participe, la gente opine, la gente tenga una opinión que vale. Ahora, ¿cómo entender que en el país hay una serie de cuestionamientos a la clase política? El anterior presidente, Martín Vizcarra, denostaba permanentemente al Congreso, disolvió el Congreso, eligieron otro Congreso, ¿no? Y luego el propio señor Vizcarra, cuando todo parecía indicar que iba a apartarse de la política, ingresa a la política y tiene, de acuerdo a las encuestas que se muestran, un margen de aceptación bastante considerable, ¿no? Entonces, ¿cómo entender eso? Los peruanos nos estamos acostumbrando a mensajes mediáticos,
a promesas incumplidas, a una confrontación permanente. ¿Ese es un modelo de la improvisación que estamos viviendo? Es el problema de la manipulación política. No hay educación política en la sociedad porque la política en sí misma se ha degradado, se ha reducido a lo mínimo y se plantea en gran parte de los medios de comunicación. ¿Qué transmiten? Ideas. Hay debates sobre los temas fundamentales del país. Hay búsqueda de soluciones de fondo. No lo hay. Entonces una población en esas condiciones a la larga va a confiar en alguien, en ese vacío, que algo ha hecho. Pero la gente no está pensando pues qué cosa hay detrás, si tiene un equipo sólido que lo va a respaldar, si tiene un proyecto consistente que le va a permitir avanzar hacia un objetivo. Va mirando solamente lo inmediato. Si el dirigente político mira lo inmediato, se queda en lo inmediato, ¿qué esperamos de la sociedad? También la misma visión, la percepción. Por eso la desilusión creciente. Se ilusiona uno, llega al gobierno, se desilusiona, busca otro, y estamos en ese proceso de desilusión e ilusión. Tenemos que entrar en una visión nueva de la política. La política es un problema fundamental en la sociedad. La política tiene que ver con el Estado, con el gobierno y con la capacidad para hacer que ese Estado y ese gobierno funcionen bien, eficientemente. Eso es lo que está faltando discutir. Entonces, ello responde, don Alberto, a una agenda inmediata. Entonces, le pongo dos escenarios. Un escenario que en las elecciones de abril triunfe el centro o sectores ligados a la derecha. Y el otro escenario, que sectores ligados a la izquierda sean los que conduzcan el país en los próximos 5 años. ¿Cuál es la agenda que se tiene que construir a partir de ahí, en medio de esta crisis que usted está enfatizando? Si es de izquierda, va a ser lo que ya conocemos. No va a cambiar nada de fondo. Va a persistir en las bases de la crisis. Si es de derecha. Ya, si es de centro, ya, va a ser ambiguo. Si es de izquierda, debe tener una plataforma básica que convenza a la mayoría de la sociedad, que sume fuerzas para hacer posible, porque la política es en el fondo correlación de fuerzas. Tú vas a gobernar si tienes la fuerza suficiente para garantizar que ese gobierno funcione, sobre todo en una sociedad fragmentada como la que tenemos. Pero si los gobiernos son débiles, pueden tomar decisiones, pero son sobre cuestiones parciales. En el fondo, ¿a dónde vamos? Vamos resolviendo los problemas del momento y nos agotamos en esa lucha del momento. Por eso hay que construir una correlación de fuerzas y la izquierda tiene que buscar, si llega al gobierno, unir a los sectores progresistas, ampliar el espacio en torno de una plataforma que sea básica y creíble y realizable. No podemos soñar con hacer grandes cambios ahorita, pero empecemos por demostrar que sí es posible ir cambiando. La economía, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la economía, por ejemplo? En un país donde no solamente ya estamos en la crisis, hemos caído 12% de acuerdo a los indicadores del PBI, este año se prevé un crecimiento, pero es mínimo, pero lo más, creo, preocupante es el nivel de empleo, la informalidad y la pobreza y pobreza extrema en la que se encuentra el país. ¿Qué hacemos con la economía? Aquí es donde tenemos que, primero, insisto, la visión que queremos construir y darle confianza a la gente en esa visión, porque en 5 años nadie va a resolver todos estos problemas. Esta crisis que tenemos, por lo menos va a durar la década que hemos ingresado. El próximo gobierno no va a resolver estos problemas del todo, pero puede sentar las bases para empezar a resolver paso a paso. Miren la experiencia de China. Acaban de anunciar de que ya resolvieron el problema de la pobreza en ese país. ¿Cuántos años han luchado para eso? ¿Cuántos? Y de una manera sistemática. Aquí también es igual, requiere tiempo. Nadie va a poder resolver todos los problemas, pero empecemos a resolver paso a paso. Inversión es perfecto. ¿En qué sectores necesitamos para nuestro desarrollo? China Educación. China tiene un capitalismo de Estado, ¿no?
Es un país socialista que usa el capitalismo. El capitalismo. El capitalismo no lo podemos desaparecer de la noche a la mañana. Va a estar allí durante tiempo. Pero el capitalismo necesita también ver qué tipo de capitalismo, cómo se construye, cómo están construyendo los países de Asia. Veamos el caso de Corea. ¿Qué era Corea hace 45 años o 50 años? Un país con una pobreza mayor que la de Perú. Y sin embargo tuvieron una estrategia de colocar su desarrollo sobre la base de 10 grandes complejos económicos. Samsung representa el 13% del Producto Bruto Interno de ese país. De alta tecnología, han entrado en la alta tecnología. ¿Cómo estamos acá en la tecnología? La clave está en el conocimiento. La clave está en meternos a fondo, paso a paso, en un proyecto de desarrollo que tome en cuenta estos avances logrados por la humanidad. Nosotros estamos al margen de la ciencia, nosotros estamos al margen de la investigación, nosotros al margen de la alta tecnología. Nos hemos quedado en una economía del siglo antepasado. Y con esa visión no vamos a poder desarrollarnos. Con esa visión vamos a tener el destino de Argentina. Argentina a principios del siglo pasado, en los años 20, 30, era la novena potencia industrial del mundo. Ahora, ¿qué es Argentina? ¿Qué produce Argentina? Tenía la población más culta de América Latina. Tenía la base, la vía de comunicación más desarrollada de América Latina. ¿Por qué se quedó? Pero Se quedó porque no tuvo ese proyecto que le permitiera aprovechar las ventajas que disponía. Y esa es también nuestra situación. ahora, en ese horizonte, don Alberto, ¿cómo ve el papel de la izquierda en este proceso electoral, ¿no? Por un lado tenemos la candidatura de Verónica Mendoza por el partido Juntos por el Perú, tenemos la candidatura de Pedro Castillo Terrones, tenemos la candidatura de Marco Arana, ¿no? ¿Cómo ve este horizonte, ¿no? ¿Por qué la izquierda no ha podido construir una candidatura única y por qué en ese tránsito la izquierda no logra amalgamarse? ¿Cuál es el problema de fondo que usted mira y sobre todo de cara a este proceso electoral? El mismo problema que le he dicho, es una izquierda con una visión chiquita. ¿Ya? No tiene visión de proyecto. Desgraciadamente, nosotros hemos estado llamando hace tiempo a la unidad de los socialistas, de las izquierdas, de los sectores populares y progresistas, hacer un frente lo más amplio posible, pero con una plataforma también amplia. Pero prevalece la aspiración a la candidatura. Yo quiero ser candidato. La candidatura se ha convertido en un fin, ya no es un medio, no es una herramienta para hacer esos cambios, es el fin en sí mismo. Y si la izquierda, si es de izquierda, se mantiene de esa manera, no tiene futuro. Una izquierda fragmentada no va a darle confianza a la sociedad. Por eso la necesidad de la unidad más amplia posible. Y dos, la gran unidad no está solamente en las agrupaciones, porque las agrupaciones tienen poca representatividad. Está en esa inmensa masa de la sociedad que está despolitizada o que desconfía de la política. ¿Cómo incorporamos a las nuevas generaciones a la política? A una política nueva, a una política confiable. Y la izquierda debe ser capaz de tener esa amplitud de visión. Y hay que trabajar para ello, para terminar con esa visión estrecha y pequeña. Mientras eso domine, esa fragmentación persista, la unidad va a ser un mito. El problema de la unidad es un problema estratégico. Ninguna sociedad puede avanzar si no cohesiona a la mayoría de esa sociedad en función del objetivo que se propone. Eso pasa en todas partes. Tiene que haber una fuerza hegemónica, orientadora, conductora. Eso hay que construir, hay que tomar conciencia de esa necesidad. Porque dispersos, sueltos, no podemos construir nada consistente. Y en la izquierda en estos momentos, ¿quién podría de una u otra manera establecer ese primer punto de partida? ¿Verónica Mendoza, Marco Arana, otras fuerzas? Lógicamente, la candidatura mucho más avanzada, más seria, la de Verónica Mendoza. Y hay que a nosotros estamos apoyando esta candidatura, pero también haciendo un llamado, tomemos conciencia de que las responsabilidades que se tienen son grandes y tenemos que actuar con madurez, con amplitud, con apertura. No podemos cerrarnos. Si queremos tener éxito, hay que sumar.
Si quieres tener derrotas, divide. Esa es la lógica de la historia. Y aquí también esta es la mejor candidatura. La personalidad más sana, más honesta en sus propuestas, es mujer, y en este país debemos reivindicar el papel de la mujer, potenciar el papel de la mujer. Es joven, puede plantearse la innovación, actualizarse con más facilidad. Yo creo que es la mejor candidatura de izquierda que tenemos ahora. Y ojalá en torno a esa candidatura se pueda articular el país, no solamente políticamente, sino también socialmente. Hay que reconstruir los sindicatos, hay que reconstruir el movimiento social. Somos una sociedad fragmentada, atomizada, en todos los campos, no solamente en la política. Entonces hay que trabajar duro y fuerte, y creo que esa candidatura puede ayudar a que avancemos. No se van a resolver todos los problemas, ya dije, en 5 años es imposible resolver todos los problemas, aún con la mejor voluntad, pero debe sentarse la base para avanzar hacia el futuro y darle esperanza de que es posible eso al pueblo peruano. Don Alberto Moreno, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo le agradezco infinitamente que haya accedido a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, con el compromiso de seguir dialogando con usted, seguir reflexionando acerca del Perú, ¿no? Hay varios temas que ciertamente preocupan, ¿no?, en el momento, y sobre todo cuál es nuestro futuro, como usted se pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo que tenemos que implementar en el país? ¿Qué queremos como país, ¿no? Y la crisis democrática. Usted ha sido muy claro al inicio de esta conversación. No tenemos partidos políticos. Patria Roja es una de las pocas instituciones que se mantienen, ¿no? Pero hemos visto cómo se desmembran el resto de organizaciones políticas, ¿no?, que se mantuvieron en el espacio, pero que debido a esta crisis en este momento ya no existe. Le agradezco infinitamente la comunicación, don Alberto. A usted le agradezco, y creo que estas reflexiones y esta preocupación que tienen ustedes por examinar los problemas del país nos va a ayudar bastante. Necesitamos reflexionar, necesitamos madurar, necesitamos aprender que la política es una cosa demasiado seria para verla con la irresponsabilidad que a veces ocurre. A usted las gracias y éxitos. Le agradezco la amabilidad, como siempre, don Alberto Moreno. RCR, la red que comunica y une al Perú.